Uno de los invitados especiales es el presidente de América Móvil Claro Colombia, Juan Carlos Archila. Juan Carlos, bienvenido a Prisa Caracol Radio, gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de compartir algunas impresiones con nuestros usuarios, con nuestros clientes y también con los oyentes de Caracol Radio. Pues empecemos con las impresiones. ¿Qué le ha parecido en general la Asamblea Andesco? ¿Qué le ha parecido lo que ha pasado acá, la llegada del gobierno, la llegada de la empresa pública, usuarios? ¿Cómo está viendo el movimiento de servicios en Colombia? Pues lo primero que hay que decir es que Andesco renueva ese mensaje de la importancia del trabajo entre el sector público y el sector privado. Ninguno de los dos independientemente podría lograr los resultados que se han alcanzado hasta hoy, reconociendo que son muchos los retos que tenemos en todos los sectores de servicios públicos, en particular, pues, en mi caso, hablando de telecomunicaciones. Ahora, Juan Carlos, específicamente para Claro en Colombia, pues hay temas que son de su negocio y de su interés, que tienen que ver con la conectividad, con la posibilidad de vender, transmitir, utilizar datos o llamadas de telefonía móvil. Acá se abrió un campo que se estaba esperando mucho, digo acá en Cartagena, que es la subasta del espectro de 5G, que estaba incluso demorado en Colombia, y que el gobierno ha anunciado que sí o sí va a hacer este año. ¿Cómo reciben ese anuncio del gobierno? Pues lo primero que debo comentar es que efectivamente, como usted lo menciona, Colombia desafortunadamente ha venido presentando unos retrasos importantes en esas subastas, unos retrasos importantes en que se logre una confluencia de todos los diferentes competidores, que son muchos, más de 17 empresas hoy en día prestan servicios de telecomunicaciones móviles, por ejemplo, miles en el caso de las comunicaciones fijas al hogar y a las empresas. Y ese retraso, pues sin duda, ha tenido un impacto importante en cuanto a que muchos usuarios hoy en día están desconectados del Internet, están desconectados de la herramienta de transformación social más importante que puede tener un país. Así que entre el gobierno nacional y las empresas tenemos ese reto de hacer las inversiones, que son muy cuestiosas. Todas las empresas tenemos que hacer las inversiones para que efectivamente cerremos esa brecha, lleguemos a esos colombianos en los territorios más alejados y muchas veces inclusive colombianos que están en las ciudades más grandes, pero que no tienen acceso al servicio simplemente porque no tienen la disponibilidad, la capacidad económica para pagar los servicios. Bueno, y con esa vía que se abre, ampliando el espectro, porque me interesa mucho ese punto, ¿es posible técnicamente cerrar esa brecha? ¿No hay un riesgo de que, como pasa a veces en Colombia, esas posibilidades de avance terminen ampliando la brecha entre las personas que pueden recibir una tecnología de calidad en los centros urbanos y quienes no reciben la misma calidad en los puntos más alejados de la geografía? Yo creo que es importante explicarle a los oyentes una cosa. Hay dos o tres tipos de retraso que estamos viviendo hoy en Colombia. Estamos viviendo el retraso de la conectividad, esa brecha de que muchos colombianos hoy en día todavía, no sé, más de un 40% de los colombianos no tienen una conexión de calidad o permanente al Internet. Está el retraso tecnológico y ese es el que esa brecha viene a cerrar el 5G. Como usted mencionó, muchos países en el mundo ya están desplegando y contando con servicios 5G, caso que no es el caso de Colombia. Esa brecha tecnológica realmente afecta más que todo a la competitividad y la productividad del país, a las empresas, a poder ser competitivas con otras empresas en el resto del mundo, y hay un retraso en términos de la calidad del servicio, en términos de que las velocidades en Colombia no, pues si bien han mejorado muchísimo, todavía tienen una oportunidad grande para que los usuarios reciban un servicio de calidad. En cuanto a que en el pasado hemos tenido unos retrasos y voy a referirme al tema de conectividad en particular, la conectividad en los territorios, que como dije ahorita no solamente es en las zonas rurales, también está presente en las zonas urbanas más grandes del país. Y básicamente ahí se debe a que efectivamente llegamos
tarde al 4G, Colombia estuvo unos 4 o 5 años tarde al 4G, por discusiones alrededor del tema de las subastas de espectro, discusiones innecesarias, que veo que este gobierno está comprometido a no permitir que eso siga pasando, por ejemplo, con el caso del 5G, que cierra la brecha tecnológica, no la brecha de conectividad. Pero esa brecha tecnológica o el entregar el espectro a los operadores va a permitir que a través de la metodología de obligaciones de hacer, donde es una imposición, una obligación que nos impone el Estado, al entregarnos un bien que es público, que es el espectro, esas bandas, esos carriles que están en el aire para que nosotros podamos transportar las telecomunicaciones móviles, nos obliguen a llegar a territorios a los cuales hoy en día no es económicamente viable. De esa manera el gobierno, a través de ese mecanismo, habilita a los operadores para que ejecutemos. Todos sabemos que, pues digamos, esos dineros se ejecutan de la manera más eficiente. Eso le da garantía a los colombianos de que empresas con la seriedad como la de Claro efectivamente ejecutarán esos proyectos en el tiempo convenido y que nos imponga el gobierno. Ya que menciona usted específicamente a su empresa, América Móvil, Claro Colombia, pues aprovechamos esta presencia en Andesco para que a los usuarios de Claro usted les cuente las novedades que tiene la empresa para este año del que ya andamos la mitad. Pues hay varias novedades. La empresa ha seguido con su compromiso inversionista de años, inclusive de los momentos más difíciles del país, llevando, como es conocido para todos nuestros usuarios, la cobertura prácticamente a nivel nacional, entendiendo que todavía hay muchas oportunidades de cobertura, pero recientemente inclusive un estudio de una empresa de estas que hacen las mediciones, pues reconocía que la experiencia del usuario de Claro en términos de cobertura es prácticamente todo el doble que su competidor más cercano. Eso es lo que le significa al usuario, porque pues no hay peor servicio que el que no se presta. Pero cuando hay cobertura, hay servicio. Claro, hay oportunidades de mejora, como dije, en la calidad. Eso lo tendremos que seguir trabajando. Tenemos que trabajar con el gobierno nacional también en habilitarnos, en hacernos más fácil el llegar a los territorios, en que ese proceso de despliegue sea más sencillo. Eso también es una responsabilidad de los gobiernos locales, de las municipalidades, porque pues básicamente son los gobernantes locales los que determinan en una forma que debe ser ordenada, pero que pueda llegar la cobertura de los servicios a los usuarios. Es Juan Carlos Archila en esta cobertura de la Asamblea de Andesco de Claro Colombia, América Móvil. Muchas gracias por estar con Prisa Media y con Caracol. Gracias, Alfonso, gracias Caracol y a todos por el gran trabajo que hacen aquí en Andesco y en el país.